buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier, soy tocinillo de AV Pasión y como veis estamos en un vídeo de una review muy especial porque es un modelo bastante extraño que es la Mets Blue MOC9010Y. Lo primero de todo agradecer a la tienda Mi Electro, una tienda española bastante conocida que nos ha cedido la unidad. Creo que tiene la distribución exclusiva en España, me parece, de modelos de Mets. Y para quien no esté muy familiarizado con Mets, es un fabricante alemán que tiene bastantes años a sus espaldas, pero que normalmente no suele salir de su país, ¿vale? No suele salir de Alemania, pero en algunas ocasiones sí que ha intentado meter la patita en territorios europeos y en esta ocasión, como decía, Mi Electro tiene la distribución exclusiva de Mets en España, así que nos ha cedido una unidad y bueno, pues queríamos hacer un análisis un poco diferente para traeros un televisor totalmente diferente de lo tradicional y vamos a ver qué nos ha parecido. Primero comentar que este modelo solo está disponible en 55 pulgadas y que, como veremos a lo largo de la review, uno de sus aspectos más fuertes, o el más fuerte con diferencia, es que tiene un precio bestial. Lo podéis encontrar, si no recuerdo mal, por 790 euros o 799 euros el modelo de 55 pulgadas, que para tener un panel OLED la verdad es que es un precio que compite con las marcas chinas y ya veréis que en algunas cosas las supera. Como siempre en nuestros análisis comenzamos con el diseño y la verdad es que sorprende mucho porque es un televisor que está muy bien construido, muy sólida la construcción, de mucha calidad. Veis que por ejemplo tenemos las patitas de aluminio que se montan en los laterales de la tele y son enteramente de aluminio, ¿de acuerdo? El único punto negativo que podemos encontrarle aquí es que ocupa todo el ancho del mueble donde lo vayamos a montar y que tampoco tiene varias posiciones, por lo cual solo tenemos una única altura donde poner una barra de sonido. Así que si nuestra barra es un poquito más alta, nos lo va a tapar el hueco, pero bueno, no puede ser perfecta. Como digo, materiales de construcción muy buenos, tenemos toda la parte trasera cubierta con tapitas, como hace Sony, con lo cual podemos tener una tapita para ocultar las conexiones, incluso ocultar un poco los cables. Y la verdad es que queda un televisor bastante limpio. Como veis, tenemos esa rebabita abajo a la izquierda que pone Dolby Vision, Dolby Atmos y el logo de la marca. Como veis también en la toma lateral, podéis ver que lo que es el grosor es como la OLED gama C, en la que la parte de abajo es un poquito más gruesa y a medida que vamos subiendo se hace fina, como si fuera el canto de una moneda. Así que efectivamente es un panel WOLED de LG, que luego veremos qué clase de paneles. Para terminar la sección de introducción nos quedan dos cositas más. La primera, tenemos conectividad, que veis aquí, 3 puertos HDMI 2.0, por desgracia no tenemos conectividad 2.1, y lo típico, 2 puertos USB, tenemos conector de Common Interface, Ethernet, conector óptico y una jack 3,5 milímetros. Y luego, para acabar, también tenemos este mando a distancia que veis en pantalla, que funciona bastante bien. Yo no lo calificaría de que es bueno ni malo, simplemente cumple y da la sensación un poquito de plasticoso, pero no llega a ser un mando malo, ¿vale? Simplemente cumple su función. Tiene botones dedicados a Google Play Store, YouTube, Amazon Prime y Netflix. Y como digo, tiene botones numéricos, tiene todos los botones necesarios para funcionar, con lo cual funciona bastante bien. Bueno, nos vamos al sistema operativo, que es Android TV. Aquí, punto positivo por utilizar Android TV, un sistema totalmente abierto, donde podemos instalar cualquier aplicación que queramos, tanto de Android TV como de Android normal. Es muy flexible, es muy personalizable, podemos mover las filas de recomendaciones, desactivarlas, instalarle launchers alternativos, en fin, todo lo que bueno que tiene Android TV. La parte negativa es que funciona un poco lento. En comparación con otras marcas que el sistema vuela, aquí puede ir a trompicones a veces, se puede atascar un poquito en algunas situaciones, puede haber un poco de lag entre que pulsamos el botón y se nos mueve. Y luego otro aspecto negativo son los menús, que los digo aquí para no repetirlo en toda la review, son muy escuetos, ¿vale? No tenemos, por ejemplo, sección de cuidado OLED, con lo cual no podemos forzar, por ejemplo, un ciclo de compensación, no podemos activar o desactivar el mecanismo de protección de los logos, en fin, no tenemos una sección dedicada a ello y en general no tenemos ninguna sección dedicada al panel, ¿vale? Solo tenemos las típicas de Android y luego un pequeño menú flotante, como veis en pantalla, donde podemos seleccionar el modo de imagen y dentro de los ajustes de experto, como veréis, tenemos poquísimos ajustes que tocar. Y muchos de ellos, si ponemos el modo Filmmaker o el modo Dolby Vision oscuro, directamente no podemos tocarlos. Bien, ahora ya entramos en el apartado más importante del televisor, su calidad de imagen, y empezamos como siempre hablando del procesamiento. Es justamente además el peor aspecto del televisor, ¿vale? Tenemos un procesamiento que en sí mismo no es malo, a nivel de escalado cumple, ¿vale? Le daremos un aprobado justo, no vais a notar que se vea mal cuando veis contenido de mala calidad, por ejemplo la TDT, o contenido con muy baja resolución, pero tampoco vais a ver que se vea bien, se ve normal, bueno, pasable, digamos, ¿no? Donde sí es un poco inferior al resto de la competencia es en el procesamiento puro de imagen, es decir, filtros. Por ejemplo, como siempre podemos, Juego de Tronos,
para evaluar esa nitidez del escalado, que como digo, bueno, pues ni fu ni fa, sí que le falta un poco de profundidad, pero al fin y al cabo hablamos de una tele de 799 euros, tampoco le podemos pedir que escale como si fuera el mejor procesador del mundo, ¿de acuerdo? Pero como digo, cumple su función. Pero me sirve también Juego de Tronos para que veáis lo que es el procesamiento de los artefactos. Sabéis que este panel es un panel WOLED de LG y eso quiere decir que utiliza su píxel blanco, que en muchas ocasiones, sobre todo en escenas en penumbra, crea una especie como de parpadeos, como de flashes, que en inglés se llama overshoot, en escenas complicadas como esta de Juego de Tronos, y aquí se ven bastante claramente en el fondo, mientras están hablando los protagonistas de la escena, hay como unos parpadeos constantes de que el subpíxel blanco se intenta encender, se apaga al momento porque sabe que no tiene que encenderse y así continuamente. Se soluciona con un procesamiento de mejor calidad, con algoritmos específicos y tal, que este televisor lógicamente no cuenta. También podemos, por ejemplo, Drácula, donde podemos ver cuando una película o un contenido es muy malo en cuanto a resolución, está muy comprimido, pues a veces el grano, artefactos de compresión, como cosas extrañas que aparecen en la imagen porque hemos comprimido mucho el vídeo, las teles lo pueden exagerar o lo pueden mejorar o mostrarlo tal cual. En esta ocasión lo empeora un poco, ¿vale? Vemos un poquito más grano del que deberíamos, vemos un poco más de banding, como que el color se parte en trozos más de lo que deberíamos y un poquito más de ruido en general que en un televisor de gama alta, pero insisto, estamos hablando de un televisor de 799 euros, con lo cual es totalmente normal. Nos queda un último aspecto del procesamiento, que es el movimiento, y aquí sorprendentemente no lo puedo evaluar porque no tiene gestor de movimiento, tiene cero. Sabéis que los motores de movimiento, pues en Sony está el Motion Flow, en el LG está el True Motion, en fin, le dan varios nombres. Es un sistema donde el procesador se encarga de inventarse frames para que la imagen sea más suave o menos, o ponerla a nuestro gusto o lo que sea. Aquí directamente no existe. Dentro de esos escuetos menús que comentaba antes, si entramos en alguno de ellos, veréis que solo tenemos una opción para el movimiento que se llama modo de película DI, creo que se llama, que solo se puede estar activo o desactivo, o sea, activado o desactivado, no tiene más opciones. Y básicamente lo que hace es como activarnos una pequeña ayuda para que la imagen no vibre tanto, ¿vale? No se inventa frames, no va a añadir suavidad, pero sí que evita que vibre un poquito la imagen, con lo cual lo podemos dejar en automático, pero no hay gran diferencia, ¿de acuerdo? Así que el gestor de movimiento, pues nulo, no tiene directamente. Vamos al apartado SDR, son todas aquellas películas, series, contenido, vídeos en general que no son HDR o Dolby Vision, porque sabéis que este televisor cuenta con soporte de HDR 10 y Dolby Vision. Y aquí pues empezamos con los pequeños problemas que tiene todo televisor de gama más básica como este, y es que como podéis ver en pantalla, ahora explicaré un poquito mejor las gráficas, el mejor modo de serie, que sería el modo cine o usuario, que se llama película o usuario, viene un exceso de azul súper grande. Aquí tenéis la foto de calibrar del modo que estoy comentando contra la imagen calibrada. Si ponemos el modo filmmaker, viene bastante mejor, pero tiene un pequeño problema. Y es que este televisor en SDR y HDR, como veremos, aplasta detalle en sombra. Es decir, se come mucho detalle en sombra y lo muestra la imagen mucho más oscura de lo que deberíamos. Con lo cual, si activamos el modo Filmmaker, no podemos ajustar el detalle en sombra, no podemos tocar el brillo, no podemos tocar el balance de blanco, no podemos tocar absolutamente nada, está todo bloqueado en gris. Al final tengo que utilizar el modo usuario, calibrándolo profesionalmente con sonda. Y aquí veis el resultado del modo Filmmaker a la izquierda y del modo calibrado a la derecha. El modo Filmmaker en SDR viene razonablemente bien, le falta rojo en el mix del balance de blancos, y eso en esta fotografía, como veis ahora en pantalla, se nota en dos cosas. Primero, si os fijáis en la cara de la protagonista, veréis que la de la derecha, que es la que está calibrada, tiene la tonalidad un poco más rosácea, un poquito más color carne, y la de la izquierda más azul. Eso se debe a que está calibrado el balance de blancos. Y también se nota, por ejemplo, en el detalle en sombra, si os fijáis, la de la izquierda está más aplastado, está todo más comprimido, no vemos detalle en la oscuridad, y la de la derecha sí, porque también se ha calibrado el detalle en sombra en el modo usuario. Pero más allá de eso, el modo Filmmaker no llega bien del todo mal, ¿vale? Salvo esas dos puntualizaciones. Y una cosa que viene mal en común, tanto en SDR como en HDR, es el color. Viene muy saturado, no podemos, o sea, podemos bajar la saturación, pero no se llega a arreglar del todo y no tiene controles dedicados de calibración por color, con lo cual el color siempre lo vamos a ver un poco más saturado de lo que deberíamos. Y en SDR se traduce en escenas como por ejemplo la de Alicia, que siempre ponemos, en que los colores son muy fuertes, ¿vale? Esta escena tiene una tonalidad muy pastel, ¿vale? Muy poco saturado, y aquí las caras de Alicia, de la oruga, del conejo y demás están demasiado saturados, ¿de acuerdo? Además de que, como podéis ver en pantalla, se nota incluso a través de la cámara
que se come detalle en sombra y también se nota ese exceso, o mejor dicho, falto de rojo en el balance del rojo, verde y azul que deberían estar en la misma proporción. Y bueno, hoy en día prácticamente pues lo más interesante por el contenido actual es el HDR. Aquí vamos a empezar como siempre con el pico de brillo y es un pico de brillo interesante porque nos da 660 nits al 10%, que es el estándar de medición actual, pero con el modo usuario, con ese azul totalmente disparado que equivaldría como al estándar de otra tele normal, ¿de acuerdo? Si utilizamos el modo Filmmaker o especialmente si calibramos con sonda del televisor, baja hasta los 520-530 nits aproximadamente, lo cual es exactamente el mismo pico de brillo que tienen las teles LG OLED serie B, ¿vale? La B2, la B3, la B4, etc. La B4 tiene un poquito más de brillo, con lo cual confirmamos que utiliza un panel OLED Evo del 2022-2023, no sé exactamente el año, pero sí que es Evo porque como veis en pantalla cuando yo me giro un poquito la parte del final del panel se pone un poquito color rosáceo, con lo cual tiene toda la pinta de ser panel Evo. Volviendo al brillo, como digo, unos 530 nits de HDR no está nada mal, para un televisor como digo 799 euros, y en HDR le pasa lo mismo que en SDR pero bastante más acentuado. Si utilizamos el modo usuario viene disparado de azul y si utilizamos el modo Filmmaker se nos bloquea todos los controles, no podemos ajustar nada. Y en ambos modos viene con aplastamiento de negro, como veis en esta pantalla, donde medimos el seguimiento de la curva EOTF, ¿vale? La curva EOTF es una curva absoluta que todo televisor debería seguir perfectamente para que no muestre la imagen ni muy brillante o quemada, como por ejemplo pasaba con la Hisense U7NQ, o demasiado oscura, como pasa con esta METS. Dependiendo de si sigue la curva por encima o por debajo, ¿vale? Debería seguirla completamente pegada a la amarilla, como veis en pantalla, pero en esta ocasión, como veis, la línea gris está por debajo. Eso quiere decir que la imagen está totalmente aplastada, ¿vale? Está demasiado oscura. Tras la calibración, como veis, la línea gris ya sube un poquito más y sigue a la línea amarilla casi a la perfección, con lo cual eso se traduce, como siempre, de números a datos y datos a la realidad, en esta escena que veis aquí, que podéis ver a la izquierda el modo Filmmaker en HDR, a la derecha el modo calibrado en HDR. Podéis ver cómo la tonalidad del color deja de estar tan saturada y sobre todo aparece detalle en sombra donde antes no la había. Con lo cual, como digo, tiene pocos controles, pero por suerte funcionan bastante bien. Eso sí, la saturación de los colores, la fuerza que tienen, no se puede corregir, al igual que le pasa en SDR. Al margen de eso, tenemos un televisor que yo he grabado todo el material en el modo más correcto, es el Filmmaker, que todo el tiempo se nota ese aplastamiento de negro si no la calibramos, como veis por ejemplo aquí en estas escenas que estoy poniendo, y que tampoco tiene mapeador de tonos dinámico, ¿de acuerdo? Esa función que cuando el panel tiene menos brillo que el elemento que tiene que mostrarnos la película, lo que hace es comprimir ese elemento para que lo podamos ver sin que se nos queme. Pues en esta ocasión no tiene, como veis por ejemplo en Transformers, el sol pues aparece totalmente difuminado, ¿de acuerdo? Y esto es una constante en películas HDR con mucho brillo, aunque la tele parece que hace algo como en tiempo real, que no se puede controlar, pero no llega a ser un mapeo de tonos dinámicos, sino que es una especie como, no sé cómo decir, como contraste dinámico que intenta ajustar a veces, pero no, como digo, no llega a ser un mapeo de tonos dinámico como tal, con lo cual, pues bueno, tenemos ese hándicap. Y luego, pues, el detalle y sombra es muy importante en HDR más que en SDR, diría yo, porque como es una curva absoluta, si el detalle y sombra está aplastado, pasa esto que veis en pantalla, que los colores, al tener menos luz en la parte de detalle en sombra, se saturan mucho más. Entonces, escenas como la de Grand Showman, que ya de por sí están saturadas, se convierte en que los actores tienen las caras totalmente como de tomate, ¿vale? Lo veis aquí en pantalla. Insisto, está sin calibrar la tele aquí, después de la calibración se arregló, pero en principio en el modo Filmmaker viene demasiado saturado en la parte en penumbra porque viene demasiado aplastado, ¿de acuerdo? Pero bueno, en definitiva, continúa HDR, lo que es el impacto en sí bastante notable porque al fin y al cabo es un panel OLED, cada píxel es una única zona de luz que puede encenderse y apagarse a voluntad y eso hace que tengamos un rango dinámico, un contraste muy grande de por sí. Por muy poco brillo que tengamos, siempre vamos a tener un nivel nativo de contraste enorme y eso hace que nuestra sensación de profundidad con la imagen sea muy bueno. Lógicamente, si tuviéramos 1000 nits, pues el extremo brillante teníamos más sensación todavía de contraste, pero con 530 nits consigue un HDR bastante decente, las cosas como son. Si pasamos a otro formato que es Dolby Vision, curiosamente funciona bastante bien, es un rango dinámico también muy bueno, y aquí el Dolby Vision sí que se aprovecha mejor que en otras teles porque cuanto menos brillo tiene el panel, mejor funciona el Dolby Vision porque cada escena está optimizada, por así decirlo, al brillo del panel, ¿de acuerdo? Cosa que se agradece bastante. Y bueno, para despedir la review nos queda el apartado de gaming, que no podemos hacer mucho porque no tiene modo juego. Está buscando en los menús, está buscando en los ajustes, no tiene modo juego, con lo cual
Si ponemos un juego en el modo filmmaker, o en el modo cine, o en el modo usuario, nos vamos a 160 y pico milisegundos, con lo cual es completa y absolutamente injugable. No se puede jugar con ese input lag, con lo cual no es un televisor que recomendaría para jugar porque no tiene modo juego. Tampoco tiene Game Bar, tampoco tiene puertos HDMI 2.1, tampoco tiene ALLM, aunque sí tiene eARC, o eso creo, porque hay una opción, como veis, dentro de los ajustes que me permite activar el HDMI 2.1. Pero no sé qué hace porque no tiene ALLM, porque esa función lo que hace es cambiar al modo juego que no tiene, y el fabricante no especifica que tenga eARC, con lo cual no sé exactamente qué es lo que hace esa función del 2.1, pero tras probar varias cosas noto que mejore ni empeore nada, con lo cual no sé muy bien qué función tiene, pero vamos, que no es un televisor para jugar. Y bueno, chicos, con eso llegamos a las conclusiones. ¿Qué nos ha parecido la Mets? Bueno, pues un fabricante bastante raro en España. Puntos positivos: tenemos un diseño muy bonito, la verdad es que queda muy chula, me recuerda mucho al diseño de las Philips. Tenemos una calidad constructiva muy alta para ser un televisor tan barato. La verdad es que encontrar aluminio en este televisor y, por ejemplo, el cuidado que está en la parte trasera de la tele, etcétera, me sorprende bastante. Tenemos Android TV, ¿vale? Lástima no es la versión 11, sino que la versión 10, pero funciona bastante bien, aunque no sea tan fluido como otros sistemas, funciona bastante bien, no se me ha colgado, etcétera. Tenemos soporte de Dolby Atmos, Dolby Vision y HDR10 con un pico de brillo que para ser un producto de 799 € está muy bien, 530 nits. Un pico de brillo, que no lo he dicho antes, de pantalla completa que ronda los 130 nits más o menos, con lo cual tampoco está del todo mal. Y luego tenemos también que el modo Filmmaker no llega a venir del todo mal, o sea, viene mal, pero no tan mal como otras marcas como he visto. Lo cual se convierte en un punto negativo, como veréis después, porque no se puede tocar nada. Me falta el punto positivo más importante de todo, que es su extraordinaria relación calidad-precio, 799 € por un panel equivalente a la B2, B3 de LG, pero en 2024 con soporte de Dolby Vision, HDR y todos los puntos positivos. Me parece muy buen precio, así que ese es su mayor baza. Puntos negativos: bueno, pues tenemos, como digo, el modo Filmmaker está mal implementado, lo que es la calibración de fábrica, no viene bien, tampoco la calificaría de desastrosa, horrible, pero bueno, podría ir mejor. Aplastamiento, detalle en sombra en SDR y HDR bastante evidente. Y sobre todo que si pones el modo Filmmaker, que es el único que viene más o menos bien de fábrica, y no me dejas tocar absolutamente nada de controles de calibración, temperatura de calor y nada, no me sirve para ajustarla. Tienes que utilizar el modo usuario, que viene mucho peor, y utilizar una sonda para calibrar, porque a ojo es absolutamente imposible, por lo cual, pues, punto negativo. Otro punto negativo relacionado con esto es que tiene muy pocos controles en general de ajuste de todo, no solo de calibración, sino del propio panel. Y también, junto con eso, la ausencia inexplicable de un motor de movimiento. No tenemos directamente. Además de tampoco tener un modo juego. Es súper importante que no tenga modo juego en 2024, me parece un punto negativo bastante gordo, además de que, por supuesto, tampoco tener HDMI 2.1. Así que, como conclusiones, pues estamos en un televisor que nos da una de cal y una de arena. Yo lo calificaría de una buena compra por 799 € si no vais a jugar, si vais a utilizar el televisor para ver cine, películas, series y demás, y sobre todo si vais a pagar o sabéis hacer una calibración con sonda, le vais a sacar mucho petróleo a la tele porque tiene mucho potencial gracias a ese panel OLED. Pero si lo compráis de fábrica, pues no se ve mal comparado con otras teles, y al fin y al cabo es un televisor OLED, con lo cual con 799 € me parece bastante buena compra. Para jugar directamente, olvidaos, no es un televisor para gaming, sin modo juego directamente no se puede jugar. Y como modo equilibrio, aquellos que queréis jugar de vez en cuando y no os importe mucho la lentitud y tal, pues puede tener un pase, pero yo he jugado a 130, 140 milisegundos y ni siquiera en juegos que juegues tú solo se puede llegar a jugar bien, con lo cual yo lo recomendaría solo si vais a utilizarla para ver películas y series. Así que nada más, chicos, hasta aquí la review de hoy, espero que os haya gustado. Muchas gracias otra vez a MiElectro por la cesión del producto, como siempre encantados de analizar productos que son tan raros como este más. Y lo dicho, muchas gracias a todos vosotros. Si os gusta, como siempre, manita arriba para mostrar vuestro agradecimiento, dale click a la campanita para que YouTube nos posicione un poquito mejor en su algoritmo de visualizaciones, y por supuesto dale click a suscribiros, que tenemos que llegar a los 90.000 a final de año. Nos quedan 6.500, 7.000 usuarios para llegar. Yo creo que entre todos lo conseguiremos. Y como siempre, gracias a vosotros. Así que nada más, me despido de todos vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.